Bueno, nosotros seguimos en la carta de Pablo a los Romanos y seguimos en el capítulo 11 que iniciamos la semana pasada. Y en esa ocasión titulamos dicho mensaje, Dios aún no ha terminado con su pueblo Israel, y vimos las razones por las que decíamos eso, porque el mismo Pablo habla de eso justamente desde el inicio de ese capítulo 11 en el que nos encontramos. Y no voy a entrar en los detalles del sermón de la semana pasada, pero si hay algo que yo creo que tanto el mensaje de la semana anterior como el resto de lo que sigue deja en claro es que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel para siempre. Y mencionamos que algunos han entendido que la iglesia de hoy es el Israel espiritual, y mencionaban más tempranamente que probablemente se debe a la opinión de Juan Calvino, que pensó de esa manera, pero que hay una gran cantidad de académicos reformados de peso que realmente no entienden que el Israel espiritual es la iglesia hoy. De hecho, creo que es bastante claro en Romanos 11, y estos nombres que estoy a punto de mencionar así lo atestiguan, que Romanos 11 no está hablando de un Israel espiritual, está hablando de un Israel étnico, literalmente hablando. Y entre esas personas que así opinan y que al mismo tiempo afirman que Dios tiene un plan todavía para la nación de Israel, de un avivamiento masivo del cual no vamos a hablar hoy, entre ellos están John Murray, que fuera uno de los fundadores del Seminario Teológico de Westminster. Entre ellos está también Leon Morris, un académico del Nuevo Testamento de Australia, y asimismo se encuentran entre ellos John Stott, J.C. Riley, nada más y nada menos que Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Charles Hodge, y en nuestros días gente como R.C. Sproul, John Piper, Daniel Doriani y muchos otros. De hecho, me sorprendió encontrar en el comentario de R.C. Sproul acerca de este libro de Romanos, o esta carta de Romanos, estas palabras que te voy a leer. Escucha lo que él dice. Quizás estemos a punto de ver el último grupo de gentiles elegidos para salvación. Y él está haciendo referencia al versículo 25 de Romanos 11, al cual no vamos a entrar hoy, donde habla que cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo. Y él está diciendo con relación a eso que quizás estemos a punto de ver el último grupo de gentiles elegidos para salvación. Quizás estemos muy cerca del siguiente paso de la historia redentora. 2 puntos. La obra de Dios con el Israel étnico. Desde el año 70 después de Cristo nunca había visto una concentración de evangelismo hacia los judíos étnicos como lo que se ha dado en nuestros días. Ni en ningún otro momento en la historia de la iglesia se ha visto un número de conversiones del judaísmo al cristianismo. Fin de la cita de R.C. Sproul. Yo creo que eso es bueno oírlo, pero sobre todo no esperaba oírlo o leerlo de alguien como R.C. Sproul, y fue de mucho ánimo para mí poder leer sus palabras. En el día de hoy nosotros vamos a estar leyendo Romanos 11 del versículo 11 al 24. El texto, como ya aludió el pastor Héctor cuando estaba orando, no es un texto claro a simple vista, tiene un aspecto de confusión, pero vamos a tratar de desempacar el texto en el tiempo que nos queda para exponerlo y ver y pedirle a Dios que nos dé entendimiento acerca del mismo. Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Pregunta Pablo. De ningún modo. Pablo venía hablando en Romanos 10 de Israel, de la nación de Israel, que tropezó, y ahora él dice que si ellos tropezaron para caer. Y él responde, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?
Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y permanece en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Claro todo? Bueno, yo decía esta mañana que ningún predicador está listo para predicar un texto hasta que él no pueda resumir en una sola línea de qué habla el texto. Y usualmente en mi caso, esa línea que resume de qué habla el texto es el título de mi mensaje. De manera que en el día de hoy, el texto habla, y ese es mi título, judíos y gentiles en el eterno plan de salvación. De eso es que está hablando el texto, yo no creo que hay lugar a dudas. Ahora, ya respondimos la primera pregunta. Yo creo que en esencia, todo sermón debe responder dos preguntas. Podemos hacer otras a lo largo del camino, pero hay dos preguntas con las que yo necesito iniciar toda exposición. Número uno, leí el texto, volví lo leí, lo leí en el original, el que tiene dominio del lenguaje original, lo lees en diferentes versiones, ya entendiste el texto, ok, ¿de qué habla el texto? Y la próxima pregunta entonces es, de eso de lo que el texto habla, ¿qué es lo que dice? Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que dice el texto del cual tú dices que este es su tema? De ese tema, ¿qué dice? Bueno, ¿cuál es el tema? Judíos y gentiles en el plan eterno de salvación. Pastor, ¿qué dice el texto que leímos de eso? Yo te voy a decir rápidamente. Bueno, el texto habla de que en un momento dado Dios ofertó salvación a la nación de Israel y ellos lamentablemente la rechazaron. Y Pablo pregunta que si al rechazarlas ellos fueron desechados para siempre y él responde que no, que de ningún modo. Pero que entonces cuando el pueblo desechó su salvación, Dios comenzó a moverse en la dirección de salvar a los gentiles. Y que entonces ahora, ¿verdad? Esa evangelización ha ido progresando, pero el apóstol Pablo usa varias metáforas e ilustraciones y en un momento dado nos dice que pensemos en dos olivos. Un olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, que no fuimos parte de esa fase número 1 de salvación, de la cual sí fueron parte de los judíos, y un olivo natural que corresponde a la nación de Israel. Y que muchos de esos judíos no creyeron y por tanto esas ramas fueron desgajadas, cortadas, y que en su lugar entonces nosotros, que éramos un olivo silvestre, que no pertenecíamos a ese llamado inicial de Dios, y fuimos esa rama, Dios tomó esas ramas silvestres, no naturales, y las injertó en el olivo natural, pero que llegará el tiempo
en que Dios tomará las ramas naturales, judíos, que fueron desgajados y lo va a injertar de nuevo en su olivo natural. De eso que habla el texto. Amén. Terminamos. Podemos irnos. Bueno, de eso es que habla el texto, pero tenemos que desempacarlo. Vamos a tratar de hacerlo. Lo primero que Pablo hace es que nos dice, o hace la pregunta, ok, Israel tropezó para caer. La insinuación en la pregunta es que si Israel cuando tropezó se cayó permanentemente y quedó fuera del plan de salvación. Y él responde, de ningún modo, ni se te ocurra pensarlo. Dijimos la semana pasada que esa es una frase muy paulina, la usa como 8 veces en diferentes textos de la Biblia y de la misma carta a los romanos. Dijimos también que esa es la forma más, la forma más enfática, es la palabra que estaba buscando en mi mente, de Pablo decir que no. De todas las formas que él pudo haber dicho que no, esa es la más enfática de acuerdo a la opinión de John Murray. Entonces, cuando Pablo dice que ellos tropezaron, ¿dónde, cuándo, en qué fue que tropezaron? Bueno, él ya nos dio una idea en Romanos 9, en los versículos 32 y 33, y nos dejó ver que su tropiezo, nos dejó ver de forma indirecta que su tropiezo fue en la persona de Cristo. Pero cuando Pablo le escribe a los Corintios, en 1:23, claramente le dice en qué fue que tropezaron. Escuchen. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, ahí está, y necedad para los gentiles. No hay duda de que la persona de Jesús fue la piedra de tropiezo para el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías, pero no del tipo que vino. Ellos esperaban a alguien que fuera más o menos un Mesías militar, si tú quieres, un Salvador, pero político, que los colocara en la cima, por encima de todas las demás naciones, pero no alguien que al final terminara entrando en un burrito, que lavara pies, que se dejara crucificar y todo lo demás que nosotros conocemos. Y Pablo dice a los Corintios que nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los gentiles y necedad para los judíos y necedad para los gentiles. Claro, porque a los gentiles tampoco les hacía mucho sentido que esto fuera un Mesías, un rey. ¿Qué sentido tiene de ver un rey clavado, ensangrentado en un madero? Pero la pregunta tácita de Pablo es, ¿implica ese tropiezo una caída permanente? Y ya vimos la respuesta, de ningún modo. De manera que ya sabemos en el texto de hoy que cuando la nación de Israel tropezó en Cristo, su caída no ha sido permanente. No lo es. El texto de hoy comienza a darnos luz y la semana que viene, en el próximo mensaje, tendremos más claridad. La pregunta es, si Dios sabía que el pueblo iba a tropezar en la persona de Cristo, ¿por qué lo permitió? Y Pablo hace más o menos la pregunta y la contesta, o mejor dicho, nos da la respuesta y nosotros hacemos la pregunta. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 11, en la segunda parte. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Ok? Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando ellos tropezaron, Dios tomó, que lo vamos a ver también, el énfasis de la evangelización y la llevó de los judíos a los gentiles, y él se proponía causarles celos a ellos como una forma de llamarlos otra vez, de una forma que ellos quisieran desear las bendiciones que ellos estaban viendo que los gentiles estaban recibiendo. Dios no causó el celo, la idea era que ellos sintieran celo al ver de qué forma Dios los estaba bendiciendo, porque Dios no quería aún dejar a su pueblo sin que recibiera salvación. Entonces, ahora, ellos rechazaron la salvación y se fueron a los gentiles. ¿Cómo lo hizo Dios y cómo lo reveló Dios? Está ahí. En un momento dado, Pablo, fariseo de fariseo, líder en la nación de Israel,
estaba persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, Cristo lo intercepta, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo tumba al suelo, lo deja ciego y luego lo instruye que vaya a Damasco y que pudiera esperar ahí a que él recobrara la vista. Y por otro lado, entonces, el Señor va donde Ananías, un hombre conocido de la iglesia, con buena reputación, y le dice a Ananías que vaya a orar por Pablo, que le impongan las manos para que él vuelva a ver. Y Ananías dice, Señor, yo he oído de ese Saulo que él es un perseguidor de la iglesia y él no tiene buena fama, yo no quiero ir. Escucha la respuesta del Señor, pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre, ¿a dónde? Escucha, en presencia de los gentiles, ahí está, de los reyes y de los israelitas. O sea, no es que Pablo no le va a predicar a los israelitas, pero él tiene un llamado especial para los gentiles que ningún profeta y apóstol había tenido de esa manera anteriormente, con algunas excepciones como Jonás enviado a los ninivitas y un par de otros. De manera que Pablo inició ministrando a los judíos, llegaba a las ciudades, buscaba una sinagoga, comenzaba a hablar, pero en más de una ocasión se encontró con una oposición y un corazón tan duro que en un par de ocasiones distintas él le dijo, no, ya yo hasta aquí llegué con ustedes, yo me voy. Escucha cómo ocurrió esto en Macedonia, en Hechos 18, versículo 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas, era una forma hebrea de decir, terminamos, y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Claramente, no más. Eso fue en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pero en un capítulo anterior, leímos una parte la semana pasada, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él había tenido un encuentro similar con otro grupo de judíos estando en Antioquía de Pisidia. Y estando ahí, pues, por igual. Escucha ahora el texto un poco más completo que lo leí la semana pasada, porque recuerda que la idea era provocar a los judíos a celos para ver si regresaban. Entonces escucha el texto de Hechos 13, 44 al 46. El siguiente día de reposo, eso es sábado, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos volvieron, la muchedumbre se llenaron de celo. Ahí está. Ese era el propósito. Y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Ahí está. Otra vez Pablo haciendo alusión al hecho de que él iba a llevar a cabo el llamado para el cual él fue encontrado, interceptado en una ocasión. Escucha como Pablo le dice, ¿verdad? Que era necesario que se les predicara a ustedes primeramente. Bueno, eso es lo que Romanos 1 dice también, escrito por Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para los judíos primeramente, pero también para el gentil o el griego, dependiendo de la traducción que tú tengas. Eso fue como Dios ideó el plan. Pero Pablo comienza a revelar, a desempacar el plan de Dios para el final con la nación de Israel. Y Pablo hace una revelación inicialmente indirecta de ese plan de reestructuración o renovación más bien de la nación. Escucha como él dice en el versículo 12. Y si su transgresión original, es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, el mundo y los gentiles es la misma cosa, ¿cuánto más será su plenitud? En otras palabras, si cuando Israel tropezó, resultó en bendición para los gentiles, la plenitud de los judíos, cuando eso ocurra,
próximo sermón, cuanto mayor bendición va a traer eso. De manera que Pablo comienza de forma indirecta a revelar el futuro de la nación. Su fracaso es riqueza para los gentiles, cuanto más será su plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de la salvación de la nación. Tendrá todavía mayor bendición para nosotros los gentiles. Pablo había comenzado a hablar en ocasiones anteriores de un remanente. Un grupo de personas pequeño que Dios se ha reservado a lo largo de los siglos dentro de la nación de Israel. Ahora él no está hablando del remanente. Pablo está hablando de la nación como un todo. Y yo creo que todos los académicos que te mencioné y muchos más están de acuerdo con ese es el entendimiento de este texto. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¡Wow! Ahora, el hecho de que Israel iba a ser renovado, restaurado, eso no es nuevo del Nuevo Testamento. No. Eso viene revelado desde el Antiguo Testamento. Nosotros lo vimos el miércoles pasado en la clase sobre el gran final, pero también lo puedes leer en Zacarías 12, del 8 al 11. Lo puedes leer en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, y múltiples otros pasajes que no hablan de esa avivamiento, renovación, visitación especial de Dios para la nación. Ahora, Pablo sigue revelando de qué manera es que Dios ha estado obrando entre judíos y gentiles. Escucha lo que él dice en el versículo 13 y 14 del texto. Pero a ustedes hablo, gentiles, ¿ok? Presta atención porque Pablo no está hablando a nosotros, los gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, mira, a mí me llamaron a ser apóstol de los gentiles. Si yo me dedico a evangelizar a los gentiles, estoy honrando mi ministerio. Y si por casualidad al evangelizar a los gentiles, yo los provoco a celos y eventualmente a alguno de ellos lo traigo a salvación. Pablo sabía que es Dios que trae salvación, pero usa instrumentos. Si alguno de ellos yo los traigo a salvación, lo único que he hecho es honrar mi ministerio. A eso me llamaron. Wow. Pero Pablo vuelve a usar la frase, si puedo causar celos a mis compatriotas. Si la bendición que Dios trae al pueblo gentil hace que mis compatriotas o algunos de ellos presten atención a la obra de Dios y ellos vienen a salvación, wow, gloria a Dios, aleluya. Y Pablo continúa ahora en el versículo 15 y vuelve a enfatizar el hecho de que si la exclusión de la nación momentáneamente, por un tiempo, trajo como consecuencia la reconciliación del pueblo gentil, ¿te imaginas lo que será cuando vuelva a trabajar con la nación de Israel otra vez? Mira cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice en el versículo 15. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Algunos dicen espectacular. Será vida para los que estaban muertos. ¡Wow! Pablo está enfatizando exactamente la misma cosa o está diciendo la misma cosa, pero ahora la está subrayando, la está enfatizando, lo está diciendo otra vez. Escúchalo. Si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, a nosotros, la aceptación de ellos, los judíos, será algo aún más maravilloso, será vida para los que estaban muertos.
Bueno, esa última frase, será vida para los que estaban muertos, ha sido interpretada en dos formas diferentes y ambas pueden ser, y a mí me parece también posible. Y es que por un lado, si la bendición original, la primera, resultó como consecuencia de la transgresión de Israel, cuando ellos respondan, la bendición será mayor y será como ir de la muerte a la vida. Pero hay una aplicación que yo creo que todavía es mucho mejor, o no sé si la palabra es mejor, pero que puede ser avalada todavía más claramente por la palabra de Dios. Y es que cuando eso ocurra en la nación de Israel, es como ir de la muerte de una nación a la vida de una nación. Y eso tampoco es nuevo. De hecho, el profeta Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia, ya expulsado de su tierra, y en un momento dado Dios lo lleva en el Espíritu. No se lo llevó a ningún lado, es que le dio una visión al Espíritu, le muestra a la nación de Israel, que todavía no había muerto de esa manera, porque de Babilonia regresaron como 50,000 personas, y regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero le muestra cómo iba a quedar la nación en la historia, y luego le muestra qué él pensaba hacer. Y esa visión aparece en el capítulo 37 de Ezequiel, que muchos de ustedes conocen. Yo te voy a leer simplemente del versículo 1 al 5 y luego retomo en el 9. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos, pasó entre los huesos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Versículo 9, Ezequiel 37. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. ¡Wow! Ezequiel, déjame decirte cómo va a quedar la nación. Y ese valle de huesos secos representa lo que la nación será en un futuro. ¿Y sabes qué? ¿Dónde estará la nación de Israel? Bueno, en los 4 puntos cardinales. Por eso es que el viento que es soplado de parte de Dios, o el espíritu que es soplado de parte de Dios, es soplado desde los 4 vientos o puntos cardinales más bien. Algo que tampoco es nuevo, está en Deuteronomio, que Dios los iba a esparcir debido a su desobediencia a los 4 puntos o rincones de la tierra. Desde allí Dios los va a traer de acuerdo a esa visión y les va a dar vida otra vez. ¡Wow! Bueno, será como ir de la muerte a la vida, como leímos en el versículo 15. El versículo 16, Pablo usa una metáfora, te la voy a leer de la Reina Valera del 60, que es un poco más clara. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y tú me dirás, pastor, usted dijo que iba a estar más claro, pero yo no entiendo. ¿Dónde que está la claridad? Bueno, déjame explicarte. Las primicias en el Antiguo Testamento representaban los primeros frutos de la cosecha. Entonces la idea era esta, tú puedes leer acerca de esto en el libro de Números. La idea era esta, tú traes los primeros frutos de la cosecha, lo ofrece a Dios, lo que implica que estaba consagrando tus primeros frutos a Dios. Y con eso las primicias representaban el resto de la cosecha, de manera que ellos entendían
que con consagrar las primicias estaban consagrando el resto de la cosecha. Y lo mismo cuando tú preparabas una masa de pan, una masa de harina, y tomabas un pedazo y consagrabas eso como las primicias de esa masa, ellos entendían que por haber consagrado un pedazo de la masa, toda la masa quedaba consagrada al Señor. Pablo está diciendo, si las primicias son santas, tendríamos que preguntarnos quiénes son las primicias. También lo es la masa entera. Si las primicias son santas, si santa no es puro. El primer significado de la palabra santo es apartado, separado. Si las primicias fueron separadas, apartadas, entonces también toda la masa sería como la nación. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, muchos académicos entienden, yo creo que tiene sentido, que las primicias o fueron los patriarcas a quienes Dios llamó y eligió, o, en su defecto, probablemente el remanente que Dios ha preservado a lo largo de los siglos, con la intención de que a través del remanente preservado a lo largo de los siglos, pues eventualmente la nación pudiera ser bendecida en un futuro. Eso pudieran ser las primicias. Para mí eso tiene como mucho sentido. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿quién es la raíz? Bueno, recuerda que leímos ya, lo vamos a ver otra vez, que hay dos olivos aquí, dos árboles de olivo. Uno natural, que es la nación de Israel, y un árbol de olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles. Entonces, si ese es el árbol, si el olivo natural es el árbol, la nación, ¿cuál es la raíz de la nación? Tú lo sabes. Abraham. Abraham es la raíz. Toda la nación entera arrancó con Abraham, a quien Dios le hizo una promesa. La salvación tuya y mía descansa de una promesa hecha a Abraham de que en su simiente, le hace en tu descendencia, no plural, singular, en tu descendencia Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la raíz. Si esa raíz fue apartada y es santa, que es el significado de la palabra santo, también lo son las ramas, también serán aquellos descendientes de Abraham, judíos y no judíos, porque hay descendientes espirituales de Abraham como tú y yo, también serán elegidos. Esa es la manera como Pablo está usando la ilustración. Ahora, del versículo 17 al 24, que es lo que nos queda por exponer, el apóstol Pablo nos explica de una mejor manera lo que él está tratando de decir, haciendo uso de estos dos olivos que yo te mencioné. En la antigüedad, en Israel, el olivo, el árbol de olivo, era de los productos agrarios más preciados por el costo que tenía su aceite. Entonces, estos árboles que podían y pueden durar 300, 400 años en existencia, en ocasiones notaban aquellos que los hacían crecer o los cultivaban, que habían ramas que no producían olivos. Y entonces estuve leyendo acerca de esto. Entonces ellos tomaban esa rama y la desgajaban, la cortaban, y en el lugar de las ramas desgajadas traían e injertaban ramas de un olivo que sí estaba produciendo, y lo colocaban en el olivo para que pudiera ser renovada su producción. Pablo va a usar esa historia o esa realidad para decir algunas cosas. Entonces escucha, comenzamos en el versículo 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, en referencia al rechazo de la salvación de parte de Israel, y tú siendo un olivo silvestre, hay olivos cultivados, del cual vamos a hablar, y un olivo silvestre, pero nosotros los gentiles somos el olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica
savia de la raíz del olivo. Ok, Pablo está diciendo, tú, o si te ves como ramas, recuérdate, tú no eres parte del olivo natural. Tú no eres parte del olivo original. Tú no formabas parte del olivo cultivado. Ustedes los gentiles, a ustedes no se le envió profeta, ni se le construyó un templo para que adoraran a Dios, ni se le dio una ley, se le dio a la nación de Israel, ni se le dio un Moisés, ni se le dio un Abraham, ni un Isaac, ni un Jacob, ni ninguno de los otros grandes profetas. Ustedes no estaban ahí. De manera que es a eso a lo que Pablo alude cuando le escribe a los Efesios, para ayudarnos a entender a nosotros los gentiles lo increíblemente privilegiados que debiéramos sentirnos cuando Dios decide incluirnos en un plan en el que no estábamos, por lo menos humanamente hablando, porque en su mente siempre estuvo. Y la forma como Pablo se lo dice a los Efesios nos ayuda mucho a entender esto de que él está hablando del olivo cultivado y el olivo silvestre. En Efesios 2, 11 al 13, escucha lo que Pablo dice. Por tanto, recuerden, los efesios no eran judíos, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión, claro, porque no eran parte del pacto, por la tal llamada circuncisión, serán los judíos, hecha en la carne por manos humanos. Recuerden que en ese tiempo ustedes, escuchen cómo estábamos, para que tú veas lo silvestre que éramos. Recuerda que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Estamos mal. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es así de bendecido que somos, que estamos. Ahora, Pablo sabe cómo se comporta la naturaleza humana y nos advierte, del versículo 18 en adelante, a nosotros los gentiles, y nos dice, pero ten cuidado, no te vayas tú a sentir como que tú eres superior a ellos, no vayas a creer como que tú eres más fiel que lo que ellos fueron, no vayas a pensar ahora como que ellos pertenecen a un tipo de ciudadano de segunda clase en el reino de los cielos y tú estás en primera clase, porque no es verdad. Escucha como Pablo dice en el versículo 18, a nosotros los gentiles, no seas arrogante. Recuerden que en otro tiempo, no seas arrogante para con las ramas, con ellos. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Pablo está diciendo, nos está diciendo a nosotros los gentiles, hey, tú no eres de la rama natural, No te pienses que eres la última Coca-Cola del desierto, que no lo eres. De hecho, si tú no te comportas, si tú no obedeces, si tú no vives el señorío de Cristo, a ti tampoco te va a perdonar de la misma manera que a ellos no los perdonó. Recuerda lo que le dijo a los efesios. A los efesios le dijo, ustedes no tenían ni siquiera la ciudadanía de Israel, ni la ley, ni los patriarcas, ni los profetas. En otras palabras, las bendiciones llegaron a ellos primero. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú viniste después. Esa es la razón por la que cuando Cristo tiene el encuentro con la mujer samaritana, que era una raza mixta, y está hablando con ella, porque ella quería saber dónde era que había que adorar, si en Samaria, donde ellos habían hecho su propio templo, o en el templo de Jerusalén. Cristo le dice, ustedes, Juan 4:22, adoran lo que no conocen. Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los judíos,
adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo que la salvación viene de los judíos? Claro que viene de los judíos, no viene de Jesucristo. Y Cristo no era descendiente de David y eventualmente descendiente de Abraham. Claro, porque la promesa fue a Abraham que se le hizo: en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, mientras Israel permanezca en su incredulidad, o ha permanecido, nosotros hemos sido bendecidos con la salvación, y donde las ramas fueron quitadas, desgajadas del olivo natural que representa a la nación de Israel, ahí en ese lugar nos injertaron a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no ser jactanciosos, arrogantes, pensando que ellos crucificaron al Mesías y que ellos fueron duros de corazón y que nosotros tenemos corazones diferentes, porque eso no es el veredicto de la palabra. De hecho, el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 25 al 29, nos dice algo similar. Nos dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos, Antiguo Testamento, no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo, haciendo alusión al final de los tiempos. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es una advertencia para nosotros los gentiles, comparándonos con la manera como aquellos se comportaron. Hey, ellos se alejaron, no te alejes. Acuérdate que nuestro Dios es un fuego consumidor. Y lo que Él hizo a aquellos es lo mismo que Él está dispuesto a hacer a nosotros si no andamos conforme a sus ordenanzas. Entonces Pablo, ahora tratando de traer esto como a una conclusión, está ayudándonos a entender un aspecto más. Escucha, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Wow. La bondad, como en un polo, y la severidad de Dios en su justicia en el otro polo. Esos dos atributos de Dios no son opuestos entre sí, no. Son expresiones del mismo Dios usadas en condiciones distintas o expresadas en condiciones distintas. Y Pablo dice: yo quiero que tú prestes atención a la bondad de Dios por un lado y a la severidad de Dios. Bondad de Dios para ti, severidad para con los que cayeron. Pablo nos está diciendo: oye, presta atención, porque cuando tú no estabas en el olivo, Dios en su bondad salió a buscarte y te encontró silvestre y te tomó como una rama y fue al olivo natural, nación de Israel, y te injertó en ese olivo natural al cual tú no pertenecías. Pero mira también la severidad de Dios, porque Dios había desgajado de este olivo natural ramas en el que quedó espacio, y cuando puso estas ramas, por así decirlo, a un lado, quedó espacio para injertarte allí, y es ahí donde tú has sido injertado. ¡Wow! Y entonces tú pasaste a ser de los receptores de la gracia de Dios. Cuando Pablo explica eso, Pablo no está hablando de la iglesia. Pablo no está hablando del Israel espiritual, como mencionan estos académicos que te mencioné. En ningún lado Pablo está hablando en Romanos 11 del Israel espiritual.
habría que cambiar las reglas de interpretación para llegar a esa conclusión. Pablo está hablando del Israel étnico. No solamente en Romanos 11, está hablando del Israel étnico en Romanos 10 y en Romanos 9, y tampoco está hablando en Romanos 11 de un solo pueblo, no, está hablando de dos pueblos con dos olivos y cada pueblo representado por un olivo diferente. Uno cultivado, nación de Israel, y el otro olivo silvestre. Pastor, usted sigue hablando del olivo cultivado, pero ¿dónde está eso? En el texto que leímos. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. ¿Tú oíste? Ellos, que son incrédulos ahora, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. El mismo que lo desgajó, tiene el poder para volver a injertarlos otra vez. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado, tú y yo, de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿lo ves ahí? Cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Préstame el micrófono para dejarlo caer, ¿quedó claro? Si las ramas, nosotros que no éramos naturales, nos injertaron el olivo natural, tiene más sentido ahora que las ramas que sí estaban en el olivo natural y que fueron desgajadas, sean reinjertadas de nuevo en el olivo al que ellas pertenecían, y Dios es poderoso para poder hacerlo. ¡Wow! Y Pablo está diciendo, oye, cuando estas ramas fueron desgajadas, cuando ellos cayeron, durante todo ese tiempo del Antiguo Testamento, la salvación fue a los gentiles. Y esa salvación trajo bendición. Pablo está diciendo, ¿tú te imaginas la bendición que va a traer a nosotros los gentiles en el momento en que ahora las ramas sean injertadas otra vez? ¡Wow! De manera que cuando Dios mueva su mano en ese avivamiento futuro para la nación, Él estará moviendo su mano entre los gentiles también. Pero no podemos entrar ahí porque no tenemos el tiempo, de manera que si tú quieres saber qué es lo que va a pasar, tú necesitas oír el próximo mensaje. Porque muchos de ustedes ven series en la televisión, me han dicho, y esto es una serie. Entonces, tú necesitas el próximo capítulo de la serie para poder ver cómo Dios explica con lujo de detalles que cuando la totalidad de los gentiles sea salvo, entonces todo Israel será salvo. ¡Wow! Lo increíble es que hay gente como R.C. Sproul que piensa que quizá no falte mucho tiempo cuando veamos la totalidad de los gentiles recogidos y que esto que yo te he estado describiendo comience a pasar en el Medio Oriente. Yo no sé tú, pero yo todos los días me despierto. Ya comenzó. Ya estamos ahí. Y hay cosas que están ocurriendo que realmente dan mucho que pensar. Y doy muchas gracias a Dios por estar vivo en este tiempo y no hace 2000 años. Porque nosotros estamos viendo cosas que gente del pasado soñó ver y no la vio. Pero ¿sabes algo, hermano? Nosotros no vivimos de sentimientos ni de emociones. Nosotros vivimos, ¿sabes de qué? El pueblo de Dios vive de promesas. Promesas que si tú le has creído a Dios, tú las crees, y las promesas se constituyen el lente a través del cual tú analizas el presente, te preparas por el futuro, crees las promesas futuras de Dios, y ahora las promesas futuras de Dios pasan a gobernar toda tu vida. Eso es lo que tú lees en el libro de Hebreos capítulo 11. Yo lo he mencionado múltiples veces desde este púlpito, y es que aquella gente no recibió ninguna de las promesas que le hicieron, pero las vio desde lejos, las saludaron como si las hubiesen recibido, y esa gente vivió en fe
por fe a su Dios, dio la vida por su Dios, teniendo mucho menos revelación que nosotros. Imagínate ahora que nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, 2000 años de historia, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros y en medio de su iglesia, cosa que ellos no tuvieron. ¿Te imaginas lo fiel que nosotros debiéramos ser a nuestro llamado, a nuestro Dios, cuando aquella gente con nada de eso vio las promesas, las creyó, las saludó y esperó en esperanza contra esperanza, o en fe contra fe, como decía, o esperanza contra esperanza, como lo hizo Moisés, sabiendo que estaba viejito, que no podía procrear, esperó, ahí está la esperanza, pero contra esperanza, porque yo no tengo cualidades físicas para poder hacerlo. Pero el pueblo de Dios vive de promesas. Nuestro Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. Lo que Él promete, Él entrega, Él cumple. Lo que Él pacta, Él permanece fiel. Y eso es algo de lo que Pablo le dice a los romanos, que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Padre, gracias por la enorme fidelidad a ti mismo. Gracias por cumplir tus promesas. Gracias por ser un Dios de pactos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Señor, gracias por tu pacto en el Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir en fidelidad. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a entender los tiempos. Ayúdanos a recordar que en tu providencia tú estás moviendo los hilos de las naciones, que tú estás trayendo la historia a un final, que el final será glorioso, que tú cierras la historia con tu regreso, que tú pones el broche de oro, que tú eres la esperanza de cada uno de tus hijos. Pero en el ínterin, Dios, en el ahora, pero no todavía, ayúdanos a recordar que tus promesas son tan ciertas como la realidad que nosotros vemos hoy. Ayúdanos a vivir de esa manera y a contarle a otros lo mucho que creemos tus promesas. Creemos más tus promesas que no hemos visto que muchas de las cosas que estamos viendo. En Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.